Quiero invitarte, me acompañes a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leerlo en las pantallas o pueden buscarlo en su celular porque es nueva versión internacional. Vamos a leer otra versión, la misma palabra de Dios, pero otra versión, una versión tremenda en el libro de Samuel, que se va a retar nuestra vida a creer cada día en las promesas de Dios y a creer que el Dios poderoso está con nosotros cada día. Primera de Samuel, capítulo 14, verso del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el estancamiento de los filisteos, el campamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón. Un granado era un árbol, y tenía con él hombre, había un ejército completo del pueblo de Israel. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahibob, que era hermano de Icabob, hijo de Fines y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, dos montañas tremendas, grandes, llamados Boses. Presten atención a estos dos nombres, Boses y Cenes. Mira, cuando nosotros queremos leer y escuchar sobre guerra, leer palabra que va a hacer que nos ponga así como que nos despierte, el libro de Samuel está llena de estas historias bíblicas que son tremendas porque nos van a llenar de fe y nos van a animar a conquistar cosas imposibles. Pero esta historia me gusta mucho porque es una historia llena de heroísmo en la Biblia. Es una historia llena de alguien que se atreve a hacer algo que no le toca hacer, pero confiado porque Dios está con él. Y yo quiero decirte en esta madrugada, iba a decir esta noche, esta madrugada, hay cosas en tu vida que vas a tener que hacer confiando 100% que Dios va a estar contigo, que la palabra de Dios te va a guiar, te va a dar fortaleza y te va a animar a salir adelante, pero te va a tocar hacerlo solo. Miren la historia. Estaban en tiempo de guerra. Estaban en tiempo de guerra los filisteos contra el pueblo de Israel. Esa fue una guerra de muchos tiempos, hasta que vino David y derrotó a Goliat. Pero en ese tiempo de guerra nadie se atrevía a hacerse nada. Estaban como que esperando que uno lanzara para el otro a agredir. Y el pueblo filisteo, los filisteos estaban acampando en una montaña, pero no cualquier montaña. Estaban en un lugar alto, porque sabían que allí podían tener mejor visión de su enemigo, podían cubrirse mejor y tal vez nadie se iba a atrever a acercarse porque era difícil el acceso. Era un lugar difícil de llegar, tanto así que dice la Biblia que Jonatán tuvo que escalar por unas montañas que su nombre eran Boses y Cenes. Y saben, en muchas ocasiones en nuestra vida nos va a tocar hacer cosas que nadie nos los ha pedido, pero que lo tenemos que hacer porque depende de nosotros para poder cumplir las proezas de Dios en nuestra vida. Lo más importante para mí, o lo más impresionante para mí en esta historia, es que él no fue con el ejército. Como hijo del rey, no llamó y le dijo a la gente: ustedes son... Yo soy el príncipe, ustedes vengan y síganme. Vamos a atacar, vamos a guerrear. No. Lo que hizo Jonatán fue ir con su escudero, el que estaba con él siempre, el que lo protegía mientras él peleaba, para irse a enfrentarse a un pueblo, a enfrentarse a unos enemigos que eran mucho más que él solo. Se atrevió a hacer algo porque veía que su pueblo no se animaba mucho. Y saben, para muchos esta tal vez es una misión suicida. Eran dos contra un gran ejército. O sea, las desventajas numéricas eran muy grandes, pero él entendía algo: Dios estaba con él. ¿Saben? Nosotros en nuestra vida tenemos que entender ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando vengan momentos difíciles que no sabemos qué hacer, cuando tengamos que tomar decisiones y tal vez arriesgarnos y llenarnos de fe, tenemos que recordar que el Dios creador de los cielos está con nosotros todos los días. Y Jonatán estaba seguro de eso. Ahora, tienes que recordar,
que el Dios de lo imposible está contigo. Para lo que para muchos es imposible, para Dios es posible. Y qué triste es ver que en ocasiones a nosotros como hijos de Dios se nos olvida esto. Y empezamos a buscar soluciones donde no las tenemos que buscar. Y empezamos a buscar respuestas donde no las vamos a encontrar. Se nos olvida que el creador de los cielos y la tierra, que el que nos dio la vida, el Dios todopoderoso está con nosotros. ¿Sabes? Lo incurable para Dios es curable. Las cosas que para nosotros humanamente son difíciles o imposibles, para Dios no lo son. Y Jonatán entendía esto. A él nadie le pidió que fuera a pelear contra un ejército. Nadie le pidió: Jonatán, anda a ver si están dormidos. No, él se atrevió, se llenó de fe, se llenó de ánimo y intentó hacer algo que tal vez no le correspondía. Y en muchas ocasiones de nuestra vida nosotros tenemos que empezar a hacer cosas que nos lleven a otro nivel sin estar esperando que alguien nos los pida. Saben, en muchas ocasiones no avanzamos en nuestra vida, en nuestro liderazgo, no avanzamos en nuestra familia porque esperamos siempre instrucciones que tal vez no van a llegar porque va a ser algo que Dios ponga tú y Él. O sea, Dios va a tener una relación contigo directa y va a esperar que tú reacciones ante la palabra porque la palabra ya está dada. Hay promesas que van a llegar a tu vida y se van a cumplir cuando tú tomes la determinación de hacerlo. El objetivo de Jonatán era pelear contra un ejército, derrotarlos. Se atrevió a hacer algo que nadie le pidió y vio el respaldo de Dios. Cuando tú te atrevas a actuar en fe y empieces a creer fielmente en la palabra de Dios, hermano, tu milagro, ese sueño que has tenido en tu vida, esa meta que has tenido se va a empezar a cumplir porque contigo está el Dios de lo imposible. Yo siempre me he imaginado la historia de la creación. Yo me imaginaba cuando estaba el Señor con sus ángeles reunidos mirando la tierra y la tierra estaba vacía y desordenada. Y yo me imagino los ángeles comentándose entre ellos diciendo: hey, esa tierra, eso se ve lleno de agua, hay tierras por aquí, montañas por allá. Y yo me imagino a Dios diciendo: yo puedo crear de la nada, de lo que ven ahí puedo crear mucho. Es el mismo Dios que de la nada, de lo que no existía, nos creó a nosotros, ha creado todo lo que ves, ha puesto la capacidad en el ser humano para que crees y se desarrolle. Es el mismo Dios que está contigo. Es el mismo Dios que ha puesto capacidades en tu vida que aún no te has atrevido a desarrollar por miedo. Saben, el pueblo de Israel tenía temor en ese momento de enfrentarse a los filisteos porque tal vez estaban en una posición ventajosa. Estaban en un lugar de difícil acceso, no era fácil. Pero entendió algo Jonatán: cuando tú te atreves a hacer lo que tienes que hacer, confiado de que Dios está contigo, vas a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que pasa en muchas ocasiones cuando te empiezas a buscar muchas direcciones y empiezas a pedir mucho que alguien te hable y que te diga: atrévete a hacerlo? Eso no va a pasar. Mira, cuando el pueblo cuando mandaron a los, se me fue el nombre. Cuando mandaron voy a leerlo, lo tengo acá. Cuando Moisés envió a los 12 espías a explorar la tierra prometida, ¿qué pasó? Todos llegaron diciendo: oye, vamos para allá, eso está tremendo. Sí, llegaron diciendo: oh, es cierto, la tierra está bendecida, pero Moisés, no vamos a poder. Mira, no llegaron los enemigos diciendo que no iban a poder. Llegaron los mismos espías, las mismas personas que estaban con Moisés con palabra negativa. En muchas ocasiones cuando tú empieces a decir tus sueños, tus metas a las demás personas, los mismos que te rodean te van a empezar a decir: se escucha bonito, pero es imposible. La promesa fue dada por Dios. La promesa de la tierra prometida fue dada, pero ellos llegaron diciendo: es imposible. Solamente llegaron 2 diciendo que era posible. Eso gigante nos lo vamos a comer como chicha. Facilito. Pero en ocasiones cuando tú empiezas a escuchar las voces negativas en tu vida,
te empiezas a desanimar, y yo no me imagino a Moisés escuchando a estas personas diciendo, ¿sabes que el Señor se equivocó? Porque es que está diciendo que es imposible. Cuando tú empiezas a escuchar las voces alrededor tuyo que no han conquistado nunca nada en su vida, te van a llenar de palabras negativas. Tú tienes que aprender a escuchar las personas que han conquistado algo de alguna vez en su vida. Tienes que empezar a rodearte de personas que son triunfadores. Ay, hermano, ¿y qué hago con los que no lo son? Empieza a enseñarle tú, empieza a ser de inspiración a alguien más. Mira, cuando Jonatán fue con su escudero no le dijo, hey, Jonatán, tú estás loco, nos van a matar. Empezando que no has pedido permiso a tu papá. Hay ocasiones en tu vida que las malas conversaciones realmente van a corromper las buenas costumbres, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Las personas que nunca han conquistado o que nunca han visto la tierra prometida, que nunca han entendido que con nosotros está el Dios de lo sobrenatural, te van a empezar a decir, eso no se puede. ¿Que tú vas a conseguir un mejor trabajo? Eso no se puede si ahorita está la botadera. ¿Que tú vas a levantar una empresa, un negocio? No, todos están quebrando, hasta los chinos están quebrando. Parece chiste, pero sí es cierto. A nosotros Dios nos bendijo porque habíamos vendido nuestro carro y yo decía, ¿qué hice? Mal tiempo para vender el carro, no tenemos cómo. Y me encontré un paisano conocido en tiempo de pandemia que quebró su restaurante. Y él me dijo, no voy a pelear contra pandemia, me voy para China, te vendo mi calo. Y nos vendió su carro a un precio menor del que nosotros podíamos pagar con las condiciones que para nosotros era imposible en ese momento. Pero si yo me hubiese puesto a escuchar las voces que me decían, no vendas el carro que tienes, no hagas lo que tienes que hacer porque no vas a conseguir nada, porque no tienes la plata, me hubiese quedado con mi carrito viejo. En ocasiones tú tienes que entender de que la fe tuya no va a encajar con la fe de los que te rodean. Tú tienes que empezar a creer la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a creer la palabra de Dios. Tienes que empezar a entender de que en la palabra de Dios las promesas ya están dadas, pero te tienes que poner de tu parte a que eso se haga concreto, a que se realice. Principios que nos ayudarán a entender cómo conquistar lo que Dios nos ha prometido. Lo primero que Jonatán tuvo fue iniciativa. Y en nuestra vida tenemos que tener iniciativa. En algunas veces no avanzamos de cierto punto porque no nos atrevemos a creer, no nos atrevemos a hacer algo diferente porque pensamos que para todo nos tienen que dar directrices. No, hay veces que hay que empezar a actuar, hay veces que hay que empezar a decir, si esto no avanza, yo voy a ayudar que avance. Si la empresa no está vendiendo mucho, yo voy a empezar a ser mejor vendedor. Si el trabajo no está avanzando, yo no voy a trabajar porque a mí no me van a pagar nada. Te van a botar también. Hay que tener iniciativa para todo. Es que la empresa no es mía, pero de ahí te pagan. Es que mi esposo ya no es tan romántico como antes. Empieza a ser tú romántica, mujer de Dios. No, es que mi esposa ya no está como antes. Empieza tú a recordar esos tiempos cuando la enamorabas. Yo decía en uno de estos días, estábamos hablando del primer amor y yo decía que en un momento del matrimonio, tenemos 10 años de casados, y en un momento del matrimonio mi esposa me dijo, ya estamos casados. Yo, claro que estamos casados, vamos para 10 años, o sea, estaba clarito. Pero no había entendido el mensaje que las esposas saben dar bien sutilmente. ¿Alguien está casado aquí? Mi esposa me trataba de decir que ya yo no la enamoraba como antes. Yo, la verdad, después lo entendí al par de minutos cuando me seguían mirando, pero me hice loco, miré para otro lado. Porque en ocasiones tienes que empezar a hacer lo que antes no hacías para demostrar que realmente te interesa. Entonces, lo que Jonatán tuvo fue iniciativa en la vida.
Él tuvo la iniciativa de decir, si el pueblo de Israel, si el ejército de mi papá están dormidos porque le tienen miedo a esa época de filisteo, yo voy a ir. Misión imposible. Cuando te escuchas esa música ya tú sabes que viene la película Misión Imposible. Se activó la música. Y yo me imagino que en ese ejército en ese momento estaba Goliat, porque por allá por el 17 fue que pasó la cosa de David y Goliat. Pero él tuvo la iniciativa y se atrevió a hacer lo que no podía hacer. Hay gente que no tiene iniciativa, hay gente que no se preocupa por conquistar cosas, por hacer nada más allá, porque piensan que no les corresponde. Pues lastimosamente el que no se atreve a hacer algo más allá nunca va a ver más allá de lo que Dios le ha prometido. Para conquistar hay que tener iniciativa. Michael Jordan dijo una vez, he fallado más de 9,000 tiros. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para meter el tiro ganador y he fracasado la mayoría. Pero me he atrevido a hacerlo. Vas a fallar 100% los tiros si no te atreves a tirar ninguno. Hermano, para meter un gol hay que patear. Para conquistar hay que atreverse a hacer algo. Para ver la mano de Dios hay que empezar a creer la palabra. Hay que empezar a creer por tus sueños. No se va a hacer solo. Esta historia no estuviera en las Biblias si Jonatán no se hubiese atrevido a hacer lo que hizo. La misión es posible, hermano, cuando tú crees en la palabra de Dios. La misión va a ser posible cuando tú te aferras a lo que Él te ha prometido. La misión va a ser posible, tus sueños se van a realizar, tus metas van a poder conquistarlas cuando tú empiezas a creer y a actuar para que lo imposible sea posible. Hay personas que no se atreven a empezar algo nuevo porque les da miedo. Y está permitido tener miedo, pero nunca vas a saber qué pudo resultar si no te hubieses atrevido. Cuando mi esposa me declaró, oye eso, ella vio el resultado de que ahora tiene 2 hijos porque se atrevió. Ahora le toca a ella, no quiero ni saber lo que va a decir. Estoy por si acaso tirando antes. Si no tienes iniciativa para hacer las cosas, no van a realizarse. Mira, los sueños de Dios siempre van a estar en tu vida. Tú vas a tener toda la oportunidad de ser un soñador, pero en muchas ocasiones los sueños tienen que pagar un precio. Les dije que prestáramos atención a los 2 nombres de las piedras de las montañas. Dice el verso 4, y para llegar a la guarnición de los filisteos, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos llamados Boses y Cenes. Miren, no dice la Biblia que Jonatán tenía que caminar hacia donde estaban los filisteos. No, dice que tenía que escalar. Yo lo único que veo aquí parecido a algo que tengas que escalar es esto que está aquí. Mira, si la situación hubiese sido tener que subir, que es fácil, cualquiera lo hace. Pero Jonatán no solamente tuvo, para escalar necesitas manos y pies, que las manos y los pies entren en acción. Yo me imagino que Jonatán tuvo que poner los pies. ¿Alguien ha visto algún programa porque yo sé que las montañas altas están en Chiriquí, hermano de Dobsa, allá donde se escala? Pero por si alguien no ha podido ir allá, ha visto algún programa en la televisión donde se escala, y te ves que los escaladores utilizan los pies y las manos y van y empiezan a hacer algo para poder llegar. Eso fue lo que tuvo que hacer Jonatán. Pero quiero que prestes atención al significado de esas 2 montañas. Dice que Boses, la primera montaña, la primera roca que tuvo que escalar Jonatán, se llamaba Boses, y en el original dice que significa una roca espinosa. Cada vez que Jonatán trataba de escalar con sus manos,
Ustedes imagínense una roca espinosa llena de cosas que cortan, que lastiman. Y Jonathan tuvo que escalar, pero el proceso hacia su meta, hacia su sueño, no fue fácil. Mediante él empezaba a escalar, sus manos empezaban a lastimarse y sus pies. En aquel tiempo no había bota de escalar, no había soga, no había ese tipo de cosas que se utilizaban hoy en día. O sea que en ese tiempo él tuvo que esforzarse y en el camino a realizar su meta, su sueño, su objetivo, tuvo que sentir dolor. Él empezó a escalar la montaña. No empezó a caminar ni a correr ni fue en caballo. No podía llegar en ascensor. No había forma fácil de hacerlo. Para él ver su sueño realizado tuvo que sacrificar y sentir dolor en su vida. Muchos de nosotros en ocasiones queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver los milagros de Dios, pero no queremos que nos cueste ni nos duela. Ay, hermano, es que así la vida no es chévere, ¿eh? Dice que Él llevó toda mi dolencia en la cruz, pero el sueño es tuyo, no de Él. Tus metas y tus sueños son tuyos. Nosotros oramos por ello, le creemos a Dios, le pedimos a Dios que te bendiga, que te guarde, pero la meta, el objetivo es tuyo. Jonathan tuvo que pasar un momento difícil escalando la montaña. Y yo me imagino a Jonathan subiendo diciendo, pero ¿cómo voy a pelear con la espada si tengo toda la mano ensangrentada? ¿Sabes? Cuando algo te cuesta más, cuando tu sueño, tu meta, tu objetivo, cuando el deseo de tu corazón vale tanto, no importa el sacrificio que tengas que tener, no importa cuánto te vaya a doler el camino, porque vas a empezar a entender de que el resultado de ese sacrificio, de ese esfuerzo, la sangre derramada, las lágrimas que derramaste tal vez por aquel milagro, por aquel sueño de tu vida, vas a ver que va a valer la pena, que no importa cuánto te dolió el camino, no importa cuánto te dolió el proceso, pero vas a ver que vale la pena, porque cuando tú sueñas y puedes ver la conquista, vas a ver que vale la pena. Pero en muchas ocasiones las personas empiezan a renunciar a sus sueños porque les cuesta un poco. Muchas veces los matrimonios empiezan a dejar de amarse porque las cosas no se entienden, no se comunican. No es fácil. Pero viene Pablo y dice, el amor todo lo sufre. Ay, eso no nos gusta escucharlo. En el matrimonio no. El amor todo lo soporta, menos todavía. Y viene Jesús y nos habla a nosotros los esposos. Pablo y nos habla a nosotros los esposos. Dice, marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando yo entendí esto, cuando yo entendí cómo Pablo nos los decía, o cómo Jesús amaba a la iglesia, y nos pedía que amáramos a nuestras esposas, entendí dos cosas. Primero, que Dios no nos ha llamado a entender a las esposas. Vamos a volver. Es difícil. No. A veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Y a veces vamos a tratar de entender a nuestra esposa que no piensa igual que nosotros. Entonces, cuando Él te dice, marido, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, tú tienes que empezar a pensar como Jesús amó a la iglesia. Lo azotaron, lo negaron. O sea, el amor de Jesús fue un amor único hacia nosotros. Entonces, cuando tú entiendes que tu amor hacia tu cónyuge tiene que ser un amor puro y verdadero, tú empiezas a amar a tu esposa cada día mucho más. Porque cuando tú miras el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entiendes de que fue un amor genuino. Y es lo que Él está esperando para con el matrimonio. ¿Cómo hago para que me vaya bien? Empieza a amar a tu esposa. Empieza a entender de que Jesús te ha amado de tal manera. Entonces tu matrimonio empieza a caminar. No te estoy diciendo que va a ser perfecto. Tal vez va a ser doloroso. Tal vez el camino hacia el matrimonio, hacia los muchos años de casado, va a ser un camino doloroso, como el que tuvo Jonatán cuando empezó a caminar, cuando empezó a escalar, perdón.
tuvo una dosis de dolor y de sacrificio. La misión es posible, pero no es gratis. La misión te va a costar. Y es allí cuando la gente deja de soñar, porque es que, hermano, yo me esforzara más, pero cuesta mucho. Cuesta mucho ser el mejor colaborador de la empresa. Cuesta mucho levantar un negocio. Cuesta muchísimo, sí cuesta mucho, pero de eso se trata. Ahí es cuando nosotros marcamos la diferencia como iglesia. Cuando empezamos a hacer lo que otros no se atreven a hacer, porque nosotros empezamos a confiar y a entender de que todo sacrificio va a tener su recompensa. Jonathan nunca se rindió. Él tenía una meta en su cabeza. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender de que rendirse no es una opción. De que te es permitido pensar y dudar, pero el camino hacia el cielo, que es donde nos tenemos que dirigir y soñar con eso, va a costar un poco. Va a costar un poco de dolor. Hermano, tu meta tiene que ser llegar al cielo. Y en el camino, como decía el pastor Enante, en medio del lapso va a ser el momento difícil. Es que la gente no me comprende, es que yo voy a la iglesia, es que yo hago todo y no me va bien. Bueno, ahí es la parte donde te va a doler. Pero cuando tú dices la meta, el cielo vale la pena, tú te empiezas a esforzar y tú empiezas a decir, yo me voy a levantar porque el Dios Todopoderoso está contigo. Yo me voy a levantar porque el Creador ha puesto su confianza en mí y me ha hecho más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? El dolor es parte del proceso. Todo el que crece en su vida experimenta procesos. Todo el que quiere avanzar en su vida, experimenta dolores. Todo el que crece le va a doler algo en el camino. Le va a costar. Evadir el dolor, querer que no nos duela algo, es evadir el crecimiento que Dios te quiere dar. Dios desea llevarte de nivel en nivel y nunca el propósito de Dios es llevarte hacia abajo. Siempre es de que tú subas, pero nosotros mismos queremos evadir ese dolor, queremos hacernos los locos, mirar a un lado y decir esto no es conmigo, decir esto es muy fuerte, esto no lo aguanto. Y es allí cuando empezamos a evadir la bendición de Dios para nuestra vida, porque pensamos que tiene que ser fácil y no lo va a ser. Si has llorado en el camino del Señor, qué bien, es parte del proceso. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha herido, qué bien, es parte del proceso. Te ayuda a formar tu carácter, te ayuda a entender de que vale la pena el esfuerzo. Y dice que Sebe, la otra montaña, en el original dice que tiene un significado como roca resbalosa. Miren esto, va a un objetivo, va a ser algo bueno, pero tiene que cruzar primero una roca dolorosa y ahora se enfrenta con una roca resbalosa. O sea, me imagino un tipo de roca de esa que tú agarras y te zurras. Y es porque en nuestra vida lo riesgoso tiene que estar. Muchos no queremos hacer nada porque decimos, nos vamos a equivocar. No sé cómo me vaya a ir. Y yo me imagino a Jonathan diciendo, ya pasé la parte en la que no aguanto mis manos y están llenas de sangre. Pues va a llegar el momento en que tienes que empezar a arriesgarte. Si sigo de aquí, me puedo resbalar y me puedo caer. Si me atrevo a hacer esto en fe, me puede ir mal. Pero si no te atreves, no vas a saber si te va a ir bien o te va a ir mal. Tú tienes que recordar que contigo está Dios. Tú tienes que recordar que el gran yo soy va a estar contigo siempre. Todo lo que hagamos en nuestra vida va a tener una Sebe, que es roca resbalosa. Vamos a tener la oportunidad de poder que nos vaya bien,
como tal vez tener la duda de saber si lo podemos hacer. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a hacer. Si no intentas levantar tu matrimonio, si no intentas terminar de estudiar, si no intentas esforzarte cada día en ser un mejor colaborador o levantar tu negocio, no vas a saber cuál va a ser el resultado en tu vida. Porque es que yo lo hiciera, pero me puede ir mal. De eso se trata. De eso se trata, de intentarlo, de creer que Dios Todopoderoso está contigo. De eso se trata, de entender de que el Dios creador de los cielos va a estar respaldándote. Y si me va mal, hermano, está bien. ¿Qué perdiste? Ay, es que se van a reír de mí. ¿Y? Imagínense Jesús diciendo, yo no voy a morir, Padre, yo no voy a morir porque me van a rechazar. Jesús tuvo un riesgo de morir, que no lo amáramos tal vez, o que no quisiéramos recibirlo en nuestro corazón. No lo voy a hacer porque tal vez me va a ir mal. No lo voy a hacer porque tal vez va a ser difícil. Y empezamos a poner excusa, y cuando llega el momento de seguir escalando decimos, mejor no lo hago porque capaz voy a fracasar. Pero si no lo intentas no vas a saber qué va a pasar. Es necesario que empieces a arriesgar en tu vida. Es necesario que empieces a atreverte a hacer. Es necesario que empieces a creer la palabra de Dios y decir, Señor, en tu nombre voy a hacer proezas. Señor, con fe puedo avanzar. Si quieres cumplir con tu destino, vas a tener que arriesgarte. ¿Saben qué? Dice que cuando hacen los barcos, el lugar más seguro para los barcos es cuando están a la orilla, cuando están parqueados ahí, cuando los ponen a la orilla y están ahí en el puerto. Ese es el lugar más seguro para el barco. Ahí no se va a voltear, ahí no le van a caer los piratas, no le va a pasar nada. Pero el barco no fue hecho para estar a la orilla. El barco fue hecho para navegar. Tú no fuiste hecho para quedarte estancado. No, yo pensé que alguien iba a recibir eso. Tú no fuiste hecho para quedarte allí donde alguien te ha querido estancar. Tú fuiste hecho para ir de avanzada en avanzada, para subir de nivel, para decir que Dios está contigo. Tú has sido creado para ser un triunfador, pero quietecito no vas a llegar muy lejos. Solo lo vas a hacer cuando te empieces a creer la palabra de Dios y cuando empieces a actuar en fe. Cuando tú empieces a entender de que las grandes proezas se van a hacer en tu vida realidad, cuando empieces a creer la palabra de Dios, tu vida va a empezar a cambiar. Dios desea bendecirte cada día de nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que se van a ver tal vez imposibles, pero tienes que recordar que el Dios de lo imposible va a estar contigo todos los días. Ya lo más difícil ha sido dado. Él entregó a Jesús para que muriera por nosotros. Tú tienes que aprender de quién te rodeas. Tienes que empezar a entender de que hay personas que te van a tener siempre una palabra negativa en tu oído. No hagas esto porque te va a ir mal. Eso, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es cierto. Hay gente que sale lleno de fe de la iglesia, pero se reúne con los que no tienen y le tumban todo. ¿Quieres avanzar? Rodéate de alguien que siempre vaya adelante de ti. Ay, hermano, pero es que a veces no son cristianos. A veces no lo son. Pero a veces algunos hermanitos, no de esta iglesia, solo saben decirte, hermano, no lo hagas porque te va a ir mal. Yo lo intenté y casi quiebro. Y empiezan a decirte, y tú empiezas a ver los testimonios negativos y tú dices, mejor no lo hago. No, hermano, no se case porque le va a ir mal en el matrimonio. Y tú dices, mejor no me caso. No, hermano, no traiga a los niños a la iglesia porque en la iglesia le enseñan mucha palabra. No, mejor lo dejo viendo televisión.
Y empiezas a rodearte de personas que lo que tienen son puras palabras negativas alrededor de ellos por experiencias que le han pasado, tal vez por no aprender a escuchar la voz de Dios, y tú empiezas a creerlo. Miren, algo que yo he visto y lo he comprobado, que en muchas ocasiones es más fácil que se pegue en la vida de uno lo malo que lo bueno. Y es allí cuando nosotros empezamos a creer en lo negativo y se nos olvida a creer en la palabra de Dios. Y es allí cuando nosotros dejamos de recordar que fue Jesús el que dijo que en su nombre haremos proezas. Ahí empezamos a olvidar que en el nombre de Jesús haremos cosas mayores. Empezamos a olvidar que en su nombre vamos a conquistar. Empezamos a olvidar de que Él nos ha dado la oportunidad para que vayamos de victoria en victoria. Empezamos a olvidar todas las promesas que están en la Biblia. Empezamos a creer todo lo que las noticias, todo lo que alrededor nos dice. Y dejamos de creer que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cuando Moisés recibió la palabra de Dios para que sacara al pueblo de Egipto y le preguntó: ¿y quién soy yo? ¿Y qué le voy a decir? La respuesta de Dios fue, considero yo, y siempre lo he visto así, fue tan tajante: el gran yo soy te envía. Cuando en tu vida no sepas qué hacer y empieces a dudar, tienes que recordar que el gran yo soy está contigo. ¿Quieres empezar a conquistar? Atrévete. ¿Quieres empezar a ver tus sueños cumplidos? Atrévete. ¿Quieres empezar a ver que te va mal? Deja de creer en la palabra. Porque es más fácil dejar de creer en la palabra. Porque cuando tú empiezas a creer en la palabra, tú dices, pero eso es para la gente que tiene mucha fe. Pero si Él te ha dado la oportunidad que tú la tengas igual. Y es allí cuando empezamos a dudar y a dudar y a dudar, y viene el enemigo y se aprovecha de tu mala situación y te empieza a derrumbar. Eso es lo único que desea. Cuando subió por fin Jonatán la montaña, cuando sorprendió a sus enemigos, empezó a matar, a derribarlos, y dice que su escudero iba detrás de él, terminándolo de rematar. Y uno dice, uy, qué historia más sangrienta, qué historia más difícil, pero es la Biblia, fue lo que pasó con el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú empiezas a creer, cuando tú te rodeas de personas que lo que tienen son sueños contigo, te van a apoyar y van a echar hacia adelante siempre contigo. Aprende a rodearte de personas que estén llenas de fe. Aprende a rodearte de personas que te puedan dar siempre una palabra de ánimo. Estás en un lugar donde hay fe. Estás sentado en una silla, donde se construyó por fe, donde se creyó en la palabra de Dios, y podemos estar aquí luego de estar por algunos años en un edificio alquilado. Uno de mis discípulos me dijo cierta vez, es que yo pensaba que esa iglesia era de plata. Yo dije, amén. No la tengo, pero la creo. Y yo le dije, tal vez se ve así, pero es una iglesia con personas de fe que le han creído a Dios. La misión es posible cuando tú pones tu confianza en Dios. La misión va a ser posible cuando tú dejas de creer en lo imposible y empiezas a recordar que el Creador de los cielos y la tierra está contigo cada día. No dudes de lo que Dios te ha prometido, aunque es más fácil dudar. No lo hagas, porque Él ha prometido estar contigo para que te vaya bien. Yo sé los planes que tengo para ti, dice. Y son planes de mal, son planes de bien, para que obtengas el futuro, para que obtengas el sueño, para que obtengas la meta que tú deseas. Él te respalda al 100%. Depende de ti. Y Jonatán entendió que Dios estaba con él y se atrevió, le costó.
pero vio el resultado cuando pudo derrotar a muchos del pueblo de los filisteos. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Empieza a creer y empieza a actuar, porque Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin de nuestros días.